¿Qué cámara tenemos allá? Ya. ¿Es allá? Sí. Ay, no siempre intentas mirar aquí. Tenemos panorámica. Bueno, porque pues tiene una función, ¿listo? Listo. Alice, usted es el encargado de los técnicos con Juana. Oye. Perfecto. ¿Estamos esperando algo en particular o...? Sí, nada más las indicaciones de los técnicos, pues, están ajustando algunos detalles para dar inicio a la sesión. Nada, ya espero que no más de un minuto ya estemos. Nada más me avisan para darle conteo e iniciar la transmisión por internet. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces ya iniciamos. Permíteme. Ok. Nada más un momento. Casi. Perdón. Hola a todos. Hola. Hola Adriana, ¿cómo estás? Sí. Ya, entonces. Van a estar los dos, ¿verdad? Sí, Para el rato, en el momento que nos quiten la voz. ahorita se me lanza, ¿eh? Les vamos a mandar el texto. Ok. Nada más damos la bienvenida. Nada más saludamos. Tú los pues, presentas. Igual, nada más hay que poner. ¿Ya damos conteo para iniciar? Sí, entonces ya estamos por iniciar. Entonces, si quieres, tú presentas la sesión y yo los presento. Sí, yo hablo de la sesión. ¿Empiezas? Muy bien. Pues el silencio de esta cosa no más lo pensé. Y se ve que se tendrá más la liga. Bienvenidos a la sesión 115 del seminario Repensar las Matemáticas en su ciclo 114. Con esta sesión concluimos este ciclo, un ciclo interesante en términos de que nuestras sesiones fueron con nuestros invitados no en la Ciudad de México, sino en diferentes partes de Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a tratar un tema que pues está muy presente en nuestras clases, y es sobre el uso de un recurso cotidiano, decía, que es el libro de texto, pero que como con mucha facilidad nos olvidamos de él. Y bueno, pues vamos a tratar de esto, además de, diríamos, la incorporación de la
metodología en esto. Y bueno, pues hay bastantes aspectos por ahí sobre qué discutir, qué reflexionar. Y bueno, pues, Adriana. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Agradecemos mucho tu participación, Vilma Mesa, desde la Universidad de Michigan, más bien de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Y tendremos el gusto de platicar también, nos acompañarán Johnny Alexander Villaochoa y Juan Fernando Molina Toro, desde la Universidad de Antioquia, en Medellín. Muchas gracias a todos. Bueno, y sin más, pues pasamos los micrófonos a Colombia. Colombia y a Michigan. Gracias. Gracias. Buena tarde para todos. Para mí es una honra contar con una sesión más del Seminario Repensar la Matemática en esta versión 115. Me acompaña el día de hoy el profesor Juan Fernando Molina Toro y con él dialogaremos con la profesora Vilma Mesa, que como ya lo anunciaron José Luis y Adriana, pues es de la Universidad de Michigan. Juan Fernando, bienvenido al Seminario Repensar. Muchas tardes, profesor. Muchas tardes, profesora Vilma, y a todos los colegas que nos acompañan hoy en esta sesión del seminario. Es un gusto para nosotros poder dialogar hoy acerca del uso e implementación de los libros de texto abierto y sobre las miradas que sobre ello nos ofrece la profesora. Vamos entonces a pasar a un espacio de diálogo con la profesora. Como vieron en el foro hay unas preguntas y entonces vamos a utilizarlas como insumo para fortalecer nuestro diálogo con usted. Muchas gracias nuevamente, Vilma. Y México transmitirá la semblanza de la profesora Vilma. En esta ocasión, lamentablemente, no tendremos semblanza. Si quieren más bien comenzar el diálogo, por favor. Perfecto. Bueno, entonces damos inicio al diálogo. Como lo anunciaba Juan Fernando hace un momento, entonces invitamos a todos nuestros colegas que asisten al seminario a través de internet para que vayan formulando nuevas preguntas a través del sitio web. Para comenzar este diálogo, entonces, quisiéramos recordar los materiales que tenemos en el sitio web del seminario y en uno de ellos, pues, encontramos, Vilma, que tu trabajo, pues, se ha centrado principalmente en herramientas que tienen que ver con la tecnología y el uso de libros de texto. Principalmente, pues reconocemos que sobre libros de texto existen comunidades y grupos de investigación y existen incluso eventos académicos que se han venido focalizando en la investigación sobre este tipo de recursos. En tus trabajos vemos que has tomado como referencia pues el trabajo de Restad y Stresser, quienes utilizan el triángulo sobre donde en uno de los nodos están los estudiantes, los libros de texto, los profesores, bueno, y en general un conjunto de relaciones que allí se tejen entre estos actores humanos y no humanos. En ese sentido, quisiera que en esta primera interacción pudiéramos comentarnos acerca de cómo en tus investigaciones se han develado relaciones entre los diferentes componentes que están en este triángulo y de manera particular pues quisiera que nos comentaras un poco sobre cómo se dan ciertas explicaciones y actuaciones del profesor, cómo esas interacciones del profesor, las explicaciones pueden estar influenciadas por los libros de texto que utiliza. Bueno, es una pregunta bien alta, bien grande. Muchas gracias. Sí. Primero, antes quería darle las gracias a ustedes dos por la invitación para participar de este seminario. Es muy, muy especial para mí poder contribuir de esta manera al ciclo. No sé si, a mí me gustaría antes de contestar la pregunta, mostrar un poco los libros de texto que hemos estado usando. Entonces quería compartir mi pantalla. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Sí. ¿Qué pasa si aquí además de esto hago esto así? ¿Se ve bien o no? Perfectamente. Bueno, bueno, esto es un trabajo que hemos venido haciendo ya por un par de años. Vamos ya para 3 años y medio, en donde lo que queremos hacer es investigar cómo este tipo de libros se utilizan en el aula, en la universidad. Sí, ya, como bien ustedes dicen, estos son libros que son de fuente abierta, son lo que nosotros llamamos dinámicos.
y son gratis, que es una cosa muy importante en los Estados Unidos porque el costo de los libros es muy alto. Nosotros estamos utilizando 3 libros, que son los que están aquí abajo, y yo quería mostrarles un poquito, bueno, esto es parte también de la presentación. Birgit Pepin y otros colegas han descrito los libros que se utilizan ahora, que son e-textbooks, en 3 categorías que llaman integrativa, evolving, o que están evolucionando, o interactivos, y los describen como distintas. Bueno, el integrativo es un texto que es digital al que se le han añadido enlaces, es una versión estática en donde se pueden ver en la web. Después se tiene lo que ellos llaman evolving, es una comunidad que contribuye muchos recursos a un banco de datos, un banco de información donde la gente añade, quita, cambia, etc. Es muy posible que estos recursos simplemente se añaden, pero no se curen, en el sentido de que no se miren cuál es la calidad. Simplemente se colocan allí, la gente los usa, los modifica, etc. Y después está lo que ellos llaman interactivos, que son objetos de aprendizaje que están en todos lados y que pueden usarse. Son videos que la gente puede interactuar con los videos, o es GeoGebra, etc. Los textos que nosotros usamos no necesariamente están en ninguna de estas categorías, que es la razón por la cual lo llamamos dinámico. Entonces, sí. Entonces, voy a mostrarles 2 libros que estamos usando. Estamos usando 3 libros, uno para cálculo, uno para álgebra lineal y uno para álgebra abstracta. Estos son enlaces que ustedes pueden usar también. Estos libros, como digo, son creados en fuente abierta, que ustedes pueden bajar la información y se pueden cambiar. Son de acceso abierto, pero están escritos en un lenguaje que se llama Pretext, que es un lenguaje que permite que, ellos se llama Markup Language, es un lenguaje que permite la presentación del libro en cualquier plataforma, en el teléfono, en un iPad, en el computador, sin que se altere la calidad de lo que se presenta. Tiene varios elementos interactivos. Por ejemplo, este libro, que cuando hago clic aquí aparece, aquí tengo que cambiar el sharing, o si no, no van a poder ver lo que quiero mostrarles, que es el libro. Acá. ¿Sí es suficientemente grande para que se pueda leer? Sí, está bien. Bueno, entonces todos los libros tienen el mismo formato. Acá está el contenido a la izquierda, se puede navegar. Yo voy a entrar, por ejemplo, aquí a la noción de límite. Aquí están lo que ellos llaman, lo que el autor llama cuestiones de motivación, que son básicamente las preguntas que organizan el contenido del capítulo, de la sección. Entonces, unas preguntas que se espera que los estudiantes reflexionen antes de ir a la clase, o que entiendan qué es el objetivo de la sección. Bueno, esto es algo muy tradicional, muy estándar, pero nuestros libros los libros que son parte del proyecto de investigación, tienen unas secciones interactivas. Por ejemplo, aquí tengo algo que se llama Preview Activity, actividad previa, que se espera que los estudiantes las hagan antes de la clase. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta: determinen los valores G-2, G-1, G de 0, G de 1, G de 2. Si están definidos, aquí hay una función que los estudiantes pueden ver, y si yo estoy lista para responder, voy a decir, bueno, G-2 parece que es... perdón, aquí algo dice que no le gustó. G de -2 es igual, parece que es 0. Puedo seguir contestando G de -1, bueno, G de -1, parece que es 3, etc.
Y aquí me pregunta para cada uno de los valores que están aquí, ¿cuál sería mi respuesta? Voy a poner aquí cualquier cosa porque quiero simplemente mostrar cómo funciona esto. Aquí hay una preguntita que se puede mirar. Esto tal vez es muy pequeño, pero da las informaciones. Se puede escribir fórmulas matemáticas utilizando comandos tipo LaTeX o comandos Python y lo va a mostrar en cuestiones matemáticas. Y aquí también yo puedo, ¿qué sucede cuando X llega cerca y cerca, pero no es a 1? Entonces aquí los estudiantes pueden ver, o la idea es que los estudiantes vean que por un lado va a ser a menos, va a ser 3 y por otro lado va a ser a 1. Son valores distintos. Entonces aquí me aparece una opción que dice Submit, mandar las respuestas. Los estudiantes envían esas respuestas, las respuestas se guardaron. Y cuando yo como profesor tengo acceso a una versión muy similar, cuando llego a esta Preview Activity, lo que veo son todas las respuestas de los estudiantes de mi clase a esas preguntas. Entonces la idea es, nosotros creemos que esto puede ser muy útil para los profesores para confirmar que los estudiantes leyeron antes de la clase, por ejemplo, pero también para decidir si hay cosas que todo el mundo cometió un error, por ejemplo. Entonces, en vez de ir y explicar todo el texto o toda la información, simplemente ir a los puntos en donde hay que hacer algún tipo de arreglos. El libro también incluye... bueno, aquí esto es algo muy típico de este pretext, que son ejemplos, por ejemplo, acá sin la solución, pero está escondida la solución se le puede hacer clic y la solución aparece en ese momento. Entonces es como una manera de esconder cosas o mostrar cosas que los estudiantes pueden utilizar. Entonces este es uno de los libros que tenemos. El otro libro es el de álgebra lineal. Todo esto está disponible. Este probablemente no es el libro que yo tendría que usar, no tengo segura que esto tenga, pero es similar. La diferencia de este libro con el de cálculo es que tenemos acceso a el libro, este no es el libro de mi, perdón, me tengo que volver a mi presentación porque me ayuda a obtener el libro que es. Este es el libro, sí, un poquito distinto. Este libro tiene unas celdas que se llaman para computación en un programa que ustedes probablemente han escuchado nombrar que se llama Sage. Aquí hay una cuestión de Sage. Entonces aquí tengo una celda que tiene un lenguaje already ya programado que los estudiantes pueden evaluar. En la idea aquí es calcular el espacio nulo de que se está ahí. Y inmediatamente tengo una respuesta. Y hay un montón de exploraciones acá que los estudiantes pueden introducir o cambiar. Yo puedo aquí entrar manualmente y cambiar cosas si quiero. Veamos a ver qué pasa. Estoy aquí. Algo hizo ahí, entonces yo cambié manualmente. Entonces en el momento, si yo tengo una conjetura acerca de cuáles valores pueden ir aquí, yo puedo ir y cambiar. Entonces eso es otro elemento que estos libros de texto tienen. Permítanme volver a la presentación. Aquí tengo que hacer un par de pasos para eso. Ay. Un momentico, porque ahora no sé, tengo tantas cosas abiertas aquí que no sé cuál es la que tengo que usar. Aquí, esta es repensar las matemáticas. Sí. Okay. Esta es.
Entonces, pues nosotros estamos interesados en ver cómo se usan estos libros de texto. Entonces, estoy llegando a la pregunta que me hiciste, porque nosotros tenemos este marco conceptual. Son realmente dos marcos conceptuales, uno que es el tetraedro sociodidáctico, que busca, mira los recursos como mediadores de las interacciones de el triángulo didáctico, entre las interacciones entre el instructor, el estudiante y el contenido. En el paper que nosotros les mandamos, hemos estado investigando las interacciones de las que estabas hablando, que son estas. Aquí tenemos los recursos, el profesor, el estudiante, las matemáticas, y estamos interesados en cómo los recursos modifican estas interacciones. Desde el punto de vista de los estudiantes, queremos ver cómo es que el uso de los recursos es útil para aprender las matemáticas, y desde el punto de vista de los... también queremos saber cómo los instructores y los estudiantes interactúan con esos recursos, en particular con las matemáticas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos algo que se llama las Reading Questions, que es muy parecido a lo que les mostré cuando los estudiantes entran en las respuestas, y los instructores tienen acceso instantáneo, y todas estas respuestas nosotros las podemos mirar y analizar para ver cómo funcionan. Otra cosa de las que les quería comentar, porque yo creo que es importante para entender el contexto del estudio, es que tenemos el diseño que tenemos es un Mixed Methods, se llama métodos mixtos, donde tenemos recolección de datos durante todo el tiempo en que los estudiantes y los maestros usan los libros, utilizando algo que se llama los biweekly logs, surveys. Cada 2 semanas más o menos les enviamos unos cuestionarios pequeños en donde les preguntamos lo que tú nos dices, cómo está usted interactuando, si usted es estudiante, qué está haciendo con el libro, si usted es un maestro, qué está haciendo con el libro. Y lo mismo, también tenemos, como los libros están escritos en este lenguaje que se llama pretext, podemos mirar el uso, podemos capturar en tiempo real cómo están siendo utilizados los recursos. Permítanme, les muestro eso. Porque eso también, qué pena, de toca ir, aquí ténganme paciencia, porque les quiero mostrar esta otra manera que tenemos para, a ver, ¿sí pueden ver la página web ahora? Sí, perfecto. Ok, entonces permítanme abrir una hoja nueva. Y para nosotros esto es muy interesante. Aquí tenemos los libros que participaron en este verano. Está organizado por mes. Tenemos el libro de cálculo, el libro de álgebra lineal, el libro de álgebra abstracta. Cada uno de estos numeritos representa a un maestro diferente. Voy a hacer clic aquí en este profesor que está utilizando el libro de álgebra lineal. Estos numeritos acá representan un usuario diferente. El 00 es el profesor y todos los demás son los estudiantes. Entonces, esta clase tiene 30 estudiantes y cuando yo hago clic aquí, lo que me va a mostrar es para el mes, para este profesor que está viendo el libro de álgebra lineal entre noviembre 15 y diciembre, parece diciembre 8, las secciones que ese profesor utilizó: sistemas de ecuaciones lineales, vectores, matrices, espacios vectoriales, determinantes. Cada uno de estos rectángulos representa el uso por día. Entonces, si yo hago clic aquí en determinantes en diciembre 4 o 3, parece diciembre 2, martes, me está mostrando lo que pasó, las secciones que se vieron en ese día. Y esto se puede hacer gracias a que el libro está escrito con este pretext, que cada sección tiene un identificador único, y cuando los libros están hosted en un server especial, esas interacciones se pueden capturar. Entonces, los estudiantes, o sea, todo el mundo tiene un usuario, o se crea un usuario y tiene un password, y de esa manera podemos capturar esos usos. Entonces, aquí la codificación va entre más clarito hasta más oscuro, más uso. Entonces voy a hacer clic aquí en determinantes.
Cuando hago aquí, me muestra solamente las secciones determinantes, son las mismas secciones que yo tenía en el libro. La definición, la introducción, las matrices, no sé qué, reading questions, ejercicios. Entonces parece que casi todas las secciones se utilizaron desde la medianoche aquí hasta la medianoche. Voy a hacer clic aquí a las 7 de la noche. Y aquí aparece una representación diferente con colores distintos. Entonces, cada color representa un usuario diferente. No sé si esto se vea en sus pantallas, pero aquí cuando veo aquí amarillo, en mi pantalla parece que estamos viendo la sección de Reading Questions del estudiante número 20. Entonces, cada estudiante tiene un color diferente. Entonces, yo como usuario, los maestros tienen acceso a esta plataforma también. Y ellos pueden ver, por ejemplo, que el estudiante número 10, que es el que estoy haciendo el highlight ahora, el que está en mi cursor, vio el libro de esa manera. Cada rectangulito es un minuto. Entonces, este estudiante estuvo aquí en esta sección, que es la definición de determinantes, por más o menos 10 minutos. Después estuvo haciendo, se fue a la sección de propiedades, etc. ¿Okay? Este estudiante también estuvo viendo otras secciones, un poco más tarde, a las 10 de la noche volvió, etc. Entonces, aquí tenemos, esto le permite, por ejemplo, al maestro, si quisiera saber si los estudiantes están realmente leyendo el libro, si están realmente interactuando con el libro. I think, a ver, no sé si contesté la pregunta o no, pero la idea es esa, que los libros están diseñados con una serie de rasgos o de elementos que nos permiten capturar la interacción, cómo se miran los libros, cómo se siguen, cómo se navegan, pero por otro lado, nuestro estudio también recolecta información periódica y sostenida durante el semestre, haciendo preguntas muy específicas. Los estudiantes reciben un enlace diciéndole: usted entró al libro, la página tal, el día tal, por favor díganos qué estaba haciendo, porque como se pueden imaginar, el sistema de estos dibujitos de las figuritas solo captura qué estuvo mirando, pero no qué estaba haciendo cuando estaba mirando los libros. Eso es una. Y la otra porción es cuando recolectamos información con las preguntas matemáticas y toda la información que los maestros obtienen, eso es información para nosotros acerca de cómo están entendiendo las matemáticas y también combinada con estos usos, cómo navegaron para llegar a esas respuestas. Muchas gracias, Vilma, por tu respuesta, por mostrarnos, darnos a conocer un poco de manera más amplia el libro de texto, las funcionalidades que tiene, la manera en cómo lo han diseñado. Y veo allí un elemento interesante en términos de la gestión de la clase. Y no me refiero a la gestión de la clase vista desde cómo planear, cómo desarrollar, sino también cómo acompañar el proceso de los estudiantes. No sé esa parte de el estudiante cuándo entró, qué pudo haber hecho, que nos comentabas allí, el seguimiento, a qué horas entró, cuánto tiempo estuvo interactuando con el libro, cómo de pronto se podría ubicar en ese tetraedro que ustedes allí han trabajado. También se me hacía una pregunta, me emergía una pregunta en términos de esos elementos que los estudiantes diligencian frente a los campos que allí están para que ellos trabajen. Si han pensado cómo esos respuestas que los estudiantes dan y lo que el profesor responde, cómo ello podría estar de pronto dando cuenta de procesos de evaluación y de evaluación formativa. Me refiero a si de pronto han pensado también en que el mismo diseño interactivo del software le permita generar un feedback al estudiante frente a lo que ha respondido, o si el profesor tiene algún tipo de orientaciones o de guías para generar ese feedback de una manera pues, un poco más orientada. Muy buena pregunta. Voy a compartir otra vez.
una de las cosas que es característica de este proyecto es que estamos desarrollando estos elementos a medida que se están usando y a medida que la gente dice, ay, ¿qué tal si le ponemos esto? Ay, ¿qué tal si le ponemos lo demás allá? ¿Y por qué no tal cosa? Entonces, una de las cosas que acabamos de hacer con este libro de cálculo, es el único libro que lo tiene, otros libros no lo tienen todavía, es que hemos integrado una plataforma que se llama WebWork, que ustedes probablemente la conocen. Es una plataforma de acceso también libre, open access, no sé bien cómo se conectan acá, pero por ejemplo, este es un ejemplo. Hay un ejercicio, utilizar la figura que da la gráfica de la función para dar los valores con los límites, y aquí los estudiantes pueden entrar a la respuesta. Yo voy a dar respuestas incorrectas a ver qué pasa. Y aquí van a decir -3, y van a decir 0. Yo puedo mirar la solución, que ahorita lo podemos hacer, o revisar, chequear las respuestas. Entonces, cuando hago chequear mis respuestas, me dice, usted entró esto, la respuesta era esta, usted entró esto, la respuesta era esta. Wait, no, eso no es. Review más. No, check answers, perdón. Check answers me va a decir, sacó 0% en este intento, pero puede hacer parcial, ganar un crédito adicional si no la grabamos. Por supuesto, lo que pasa es que yo no sé muy bien, entonces yo puedo mirar la solución acá y me da una ventanita en donde explica lo que está sucediendo. Esto es lo más cercano que hemos podido añadir. Como se pueden dar cuenta, estas son preguntas muy básicas, como de entendimiento, como muy de, ¿cómo se dice?, de técnica, que hasta ahora eso es lo máximo que hemos podido hacer con este ejercicio. El otro problema que no hemos podido tener por cuestiones de plataforma de interacción, etcétera, es que no hemos logrado capturar estas respuestas para que vayan al libro de notas del profesor. WebWork tiene ese sistema, pero para hacerlo, WebWork cobra un fee, cobra ¿cómo se dice? Un registro, una cuota de suscripción que le cobra a las universidades, y las universidades lo pueden utilizar. Y entonces cuando eso se hace, lo que hace WebWork es que captura todas estas respuestas y las puede dar al maestro para que las utilice para darles notas a los estudiantes. No, la idea aquí era más, este autor decidió utilizar WebWork en esta forma porque él pensaba que iba a proveer más retroalimentación formativa, que la idea era que los estudiantes hicieran un intento honesto de responder las preguntas, que no se preocuparan por la nota, pero que hicieran los intentos para para ver si estaban entendiendo las partes técnicas del problema correctamente. Muchas gracias, Vilma, por tu ejemplo sobre esos esfuerzos que vienen realizando para que el libro de texto pues, pueda hacer esas realimentaciones a los procesos que hacen los estudiantes. Y bueno, como dices, allí se generan muchos desafíos, máxime cuando el tema de las competencias también entra al diseño y por tanto a la evaluación que pretendemos realizar con los libros de texto. Muchas gracias, profesora. Haciendo una revisión de todo este material que usted nos presenta el día de hoy y revisando un poco el artículo, queríamos saber sobre cuáles son los tipos de usos que estos libros le han dado a la planeación de los cursos, al trabajo de los estudiantes, y qué tipos de resultados han obtenido en comparación con los libros de textos tradicionales que usan comúnmente en las aulas en estos cursos. Qué pregunta más excelente. Bueno, yo creo que no tengo un slide, no tengo una diapositiva aquí para mostrarles eso. Estos libros, el ímpetus para este proyecto resultó de que
el grupo de profesores y diseñadores de las herramientas querían obtener más fondos para poder continuar haciendo el desarrollo de las herramientas, y la fundación les dijo que no les iba a dar más dinero hasta que investigaran cómo se estaban usando en la clase. Ese fue el requisito. Y entonces nos invitaron a participar del estudio para básicamente responder a esa pregunta que me haces, Juan Fernando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor agregado de estos libros comparado con un libro estándar, con un libro que está en papel que se puede? Nuestro diseño, entonces, incluye unas secciones de libros de usuarios, de maestros y estudiantes que tienen la versión exactamente idéntica, pero que es un PDF, que se puede bajar de la red, sale gratis. Si la gente lo quiere en una forma de libro, puede ir a Amazon e imprimirlos. Sale $25, es muy barato todavía, pero si no, lo imprime, lo baja y ya. Las versiones son exactamente idénticas, con la diferencia de que, por supuesto, el libro que es un PDF o que es un printed no tiene los enlaces, los links, no tiene el abrir y cerrar, sino que todo está allí y no tiene, digamos, la conectividad con las, entrar automáticamente las preguntas, las respuestas. Sin embargo, los maestros utilizan los libros, todos los recursos todos los elementos se les entrega a los maestros, y como se pueden imaginar hay una variación en el uso de esos elementos. Hay profesores que utilizan, por ejemplo, las reading questions, las lecturas, yo le digo reading questions a todas estas celdas en donde los estudiantes pueden entrar información en el libro. Lo que unos maestros han hecho es que lo colocan en su sistema de manejo de cursos como Moodle o Canvas, los colocan allí las preguntas y los estudiantes responden las preguntas. Tenemos profesores que están usando el libro en la plataforma virtual que nunca usan las preguntas. Tenemos profesores en la sección de PDF que utilizan los ejercicios de Sage como celdas computacionales, porque eso se les da también como ejercicios para que los maestros lo usen por su cuenta si quieren. Y también tenemos maestros en la sección de HTML que nunca utilizan el Sage. Tenemos todo el arreglo posible de usuarios que utilizan la versión virtual y utilizan todos los recursos virtuales, o profesores en la sección virtual que no utilizan, que lo utilizan normalmente, y profesores y estudiantes lo mismo en la condición de PDF o de printed version, que utilizan algunos pocos recursos o que utilizan todos, excepto que no utilizan los links, ¿no? Entonces tenemos todo un arreglo. Lo que nosotros hemos mirado con un poco más detalle es el proceso de documentación. Básicamente, con respecto a lo que se llama aquí en los Estados Unidos las lecture notes, son las notas que los profesores producen para dar su lecture. Entonces, permítanme mostrarles lo que hemos encontrado, porque a mí me parece interesante un par de cosas aquí. A ver. Entonces, aquí lo que queremos mirar es cómo es que los maestros crean sus lecture notes, y lo que les voy a mostrar es un ejemplo de cómo se han operacionalizado, se han creado, cómo entra el libro en esto. Entonces, tenemos el profesor con un conjunto de recursos. Este profesor tiene una cosa que él llama el Sage Worksheets, que es básicamente una hoja de trabajo en el programa computacional Sage. Tiene también libros de texto, aquí dice Strang, son un libro de texto que él usó como cuando él era estudiante. Tiene aquí una carita feliz que representa a sus colegas. Tiene las respuestas y preguntas de estudiantes que le mandan, porque él tiene un sistema de manejo donde le pide a los estudiantes que le manden preguntas antes de la clase, entonces él usa también eso para crear sus notas. Tiene el requerimiento del departamento de los cursos, de las secciones que tiene que cumplir, eso también hace parte de sus recursos, el libro que está usando y respuestas del autor a unas worksheets. Entonces él tiene esto, aquí está el profesor, pero una de las cosas que él
se da cuenta que quiere hacer es mostrar la interpretación geométrica en R3, que cuando hay más de dos vectores que son linealmente dependientes, es mejor usar eso para mostrar el concepto de linear dependence, right? Un problema que estos libros, este libro en particular tienen, que ustedes lo notaron también en el libro, en el paper que mandamos, es que no tiene muchas cuestiones de modelaje y no tiene muchas visualizaciones. Entonces, para este profesor eso era un problema porque él quería mostrar esas visualizaciones. Entonces, lo que nos estoy viendo de contrario. Entonces, el libro le ofrece unos recursos, pero también unas limitaciones para él, para decidir qué es lo que hace. Y él también decide que tiene que utilizar cosas del libro para lograr su objetivo. Entonces, lo que él terminó haciendo fue creando una lecture notes, y este profesor distribuye sus lecture notes a todos los estudiantes online. Entonces todo el mundo lo tiene acceso a esto, explicándole el código que ellos tienen que entrar, que él entró, para mostrar exactamente qué pasa cuando tiene vectores, más de un vector que es linealmente dependiente. Entonces, cuando eso sucede, esto es lo que sucede, varias ejemplificaciones. Entonces, él creó sus notas de la clase en una hoja virtual, digamos, en Sage, una hoja de trabajo que los estudiantes podían usar y podían interactuar. Esto es, digamos, como el ejemplo del máximo uso de todos los recursos y de toda la tecnología. Porque cuando nosotros estuvimos observando, este es un ejemplo, pero observamos muchos estudiantes jugando aquí con estas parámetros aquí para mirar diferentes formas y rotar y ver por qué es que estos vectores eran linealmente dependientes. Cuando hicimos el análisis de toda la muestra, lo que vemos es que hay una variación muy grande desde lo que es de los lecture notes, que son menos dinámicas, hasta muy dinámicas. Ahí vemos maestros que todavía escriben sus notas en papel, o las hacen en una tablet y utilizan el libro para hacer referencias directas, copiar definiciones, copiar notaciones, copiar ejemplos. Hemos tenido ejemplos de profesores que crean videos de ellos leyendo el texto con Camtasia, capturando lo que están leyendo y anotando en el texto cosas que ellos creen que es importante para los estudiantes. Estos videos ellos los colocan en su sistema del curso, se los mandan a los estudiantes y los estudiantes tienen que mirarlos antes de la clase y hacer la tarea durante la clase. Entonces tenemos una especie de reverse uso ahí del libro. También tenemos profesores que crean PowerPoint slides, como lo que estoy haciendo aquí, con conexiones directas al libro. Entonces, quieren mostrar un teorema, entonces entro en el link, entonces, el libro se abre, muestra el problema o muestra el teorema. Y tenemos lo que ya hemos visto. Ahora, los estudiantes, ¿qué hacen los estudiantes? Los estudiantes leen. Cuando leen para los exámenes o para la clase, y crean documentos también por su propia cuenta, que es lo que ellos llaman de sus notas de estudio. Buscan definiciones, esto es algo que ellos usan mucho, las definiciones, ¿para qué? Para clarificar el significado, usualmente cuando están haciendo la solución de la tarea, y también estudian los ejemplos y las pruebas para hacer la tarea. Estas reglas de acción, esto está todo, fue construido solamente con los libros de álgebra lineal y con el libro de álgebra abstracta, todavía no teníamos datos del libro de cálculo, y nos imaginamos que muchas de estas acciones pueden aumentarse o ser distintas con el libro de cálculo. Los profesores usualmente usan el libro para crear el syllabus, la organización de los tópicos durante el semestre, mirar qué teoremas y definiciones necesitan usar para sus trabajos, identificar ejemplos también para las lecture notes. Todo esto tiene que ver con planeación, porque nosotros en nuestra investigación todavía no hemos preguntado acerca de evaluación de los estudiantes. Nosotros nos enfocamos más
pensamos que iba a ser más interesante mirar cómo los maestros utilizan el recurso para crear sus notas de clase. No sé si eso contesta la pregunta. Qué pena. Sí, profesora, muchísimas gracias. Escuchándola, emergen otra serie de interrogantes ahí, y es esas notas que usted nos habla, que los estudiantes formulan, que los profesores hacen, esas notas se han convertido en insumos para hacer nuevas planificaciones en los cursos. Cuando esas temáticas todavía se ven como con dificultad, los profesores pueden ampliar el tiempo en el que abordan algunas temáticas. Sí, entonces para un subgrupo de profesores tenemos planeado, o sea, para todos los maestros nos mandan un grupo de todas sus notas que ellos han creado y hemos investigado de la manera como las notas se correlacionan con el texto. Entonces hay muchos profesores que básicamente copian el libro a mano. Otros no, otros simplemente tienen sus notas ya de antes y lo que hacen es poner algunos ejemplitos del libro. Para un subgrupo de profesores tenemos unas visitas, vamos y los observamos y les preguntamos cómo planea su clase, los filmamos planeando la clase, los filmamos narrando lo que están haciendo, qué están pensando, los recursos que están usando. Observamos la clase, miramos cuánto de lo que ellos planearon lo utilizan en la clase, miramos cómo los estudiantes usan el libro, hablamos con los estudiantes. Después, en el verano, hacemos un taller que incluye a los autores, a los diseñadores, a otros profesores, nosotros, los investigadores, para mirar respuestas que hemos encontrado, que los desarrolladores están pensando en incluir este elemento, nosotros queremos hacer tal cosa. Y pensamos, o sea, y hay una componente, no lo hemos hecho todavía, el primer taller va a ocurrir en el verano, ahorita en junio. Entonces lo que queremos ver es si la comunicación entre los profesores acerca de cómo están usando el libro, porque tenemos todo el espectro que ustedes se pueden imaginar del uso de los libros. Hay gente que está usando el libro de cálculo online, pero imprime una hojita por día y se la manda a los estudiantes, y los estudiantes nunca miran el libro. Están usando el libro, pero nunca miran el libro. Anyway. Entonces tenemos todo este conjunto de maneras de cómo se usan los textos y queremos ver qué sucede cuando los maestros ven un uso súper avanzado de la tecnología, si hay algo de eso que entre en la siguiente vez a la que enseñan el curso. Entonces, sabemos que los maestros utilizan mucho los recursos que ya han creado para la nueva versión, pero todavía no tenemos documentación de cómo sucede eso. Escuchando, Vilma, estos últimos comentarios frente a estas notas de los profesores y frente a estas cuestiones de la comunicación de los profesores, frente a los usos que ellos hacen del libro de texto, pues vemos allí alguna serie un conjunto de desafíos que involucran ya pues otra área otro campo de la educación matemática, que es la formación de profesores para trabajar alrededor de estos usos, para no hacer lo que en otros contextos llamamos un uso domesticado de estos recursos, que significaría hacer lo mismo con el libro interactivo, perdón, con ese libro interactivo lo mismo que hacemos con el libro de texto en formato impreso. Eso entonces impone un desafío a los profesores, pero también a los formadores de profesores. También en la primera parte pues mostrabas un conjunto de recursos que tienen los libros de texto donde se presentan teoremas, se muestran la demostración de los teoremas, pero se pueden ocultar, el estudiante puede decir en qué momento amplía o en qué momento no, qué tipo de respuesta puede plantear, y eso a su vez también impondría otro tipo de desafíos para los profesores. Quisiera entonces, de pronto, si tienes alguna mirada frente a estos y quizás otros desafíos que tienen los profesores cuando trabajan con estos recursos electrónicos. Y también quisiera que nos pudieras de pronto ampliar
frente a dos cuestiones. La primera sería evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Estamos utilizando unas tecnologías, unos recursos diferentes. Uno esperaría que allí los aprendizajes también tuvieran unas características diferentes. Entonces, ¿qué podría de pronto mencionarnos? Algunos estudios iniciales, exploratorios, o al menos algunas conjeturas iniciales frente a los aprendizajes de los estudiantes, y si de pronto, dado que tienen en esta plataforma una forma de llevar un seguimiento a los estudiantes frente a cuándo entró, cuánto tiempo entró, qué pudo haber hecho en este tiempo de interacción con el libro de texto, si existe de pronto alguna idea o un estudio en el cual pudieran decir, ¿existe alguna correlación entre el uso que hacen los estudiantes del libro de texto y sus aprendizajes, sus desempeños? Muy buenas las preguntas. Bueno, miremos los desafíos. Nuestro estudio, la razón, cuando yo empecé este proyecto, yo les dije que yo me anotaba a hacerle el ejercicio siempre y cuando me dieran el permiso de no obligar a los maestros a cambiar absolutamente nada de lo que estaban haciendo. En el momento en que yo les digo a los profesores de la universidad, no, ahora usted tiene que usar este libro, pero tiene que usarlo así, yo no iba a tener ningún participante. Entonces, la cuestión es realmente una cuestión de diseño. ¿Cómo hace usted para que el libro lo fuerce a usted a hacer las cosas que usted quiere que el maestro haga? Entonces, eso no es muy transparente. En este momento, los tres autores que tenemos son dos autores que hicieron el libro de álgebra lineal y el libro de álgebra abstracta, que son libros muy tradicionales. Si ustedes los miran, es un libro que lo único raro que tienen es que se puede abrir y cerrar la pantallita, se puede entrar el Sage, o sea, puede hacer las computaciones muy grandes. Pero en términos de cómo hablan con el estudiante, cómo tratan al estudiante, es básicamente un libro estándar, un libro común, ¿no? El libro de cálculo no es así. El libro de cálculo asume que los estudiantes tienen que trabajar con ideas matemáticas desde el comienzo y fuerza, esa es nuestra idea. No hay manera de hacer un lecturing aquí, no hay los teoremas están ahí, pero están en un sitio donde no es prominente. Lo que es más importante es la exploración. Y es muy sencillo hacer, entre comillas, es muy sencillo hacer la exploración o forzar al maestro a hacer la exploración. Habiendo dicho eso, tenemos un maestro que usa el libro de cálculo como un suplemento para el libro de cálculo que le obligan en el departamento a usar. Y entonces lo que este profesor hace es que 2 días a la semana enseña el libro obligatorio y usa este otro libro para las actividades de taller. Entonces usa un taller con los estudiantes en 1 hora y media, donde hace todas las actividades del libro. Entonces, yendo a lo que tú estás diciendo, Johnny, es muy importante cómo hacer la integración. Es un reto grande porque cuando la gente está acostumbrada a enseñar de cierta manera o sabe que le va a costar mucho más tiempo hacer una exploración y llegar a una conclusión y llegar a una formalización, que si se dedica a hacer eso no va a cubrir todos los tópicos que el departamento requiere que cubra. Los libros de cálculo en particular, o los cursos de cálculo en particular, obligan, la mayoría de los libros, al menos aquí en los Estados Unidos, se requiere que haya un examen común. Entonces, si usted no está cubriendo los tópicos al mismo tiempo que el resto de las secciones, usted va a entrar en un problema con los estudiantes. Hay un montón de cuestiones más de organización del curso dentro del departamento que determinan cómo se puede utilizar el libro, cuán fácil es que un maestro decida, no, yo voy a usar exploraciones, no me importa, o no. Right? Porque depende mucho de si está la persona sola o si tiene que responder a condiciones del departamento. Y por otro lado también existe la sensación de que, y esto lo hemos corroborado en otros estudios, de que cuando se hace mucha exploración sin una formalización, los estudiantes se van de la clase sintiendo que no han aprendido nada. Que fue muy chévere, muy aprendí, no sé qué, pero yo no sé, me preguntan, yo no sé bien, no tengo algo concreto. Entonces eso es algo que los maestros también
sienten que es un dilema para ellos, necesitan el tipo de formalización para decir, bueno, concretamente esto fue lo que pasó, punto 1, punto 2, punto 3, y esperan, los estudiantes usualmente esperan que sean los maestros los que hagan esa formalización. Entonces, eso no lo hemos estudiado ahora para nada, porque en este momento el interés nuestro es pensar en qué medida cuando se introducen estos elementos que fuerzan al maestro a hacer algo distinto, qué tanto lo usan y cómo lo usan y por qué lo usan. Y los estudiantes lo mismo, los estudiantes se les pregunta qué lo usa, cómo lo usa, por qué lo usa y qué encuentran de valioso. Esa información se comparte entre ambas partes y ha sido bastante interesante. Los estudiantes les gustan las exploraciones, ellos sienten que aprenden y sienten, dependiendo de cómo se maneja en la sesión, sienten que realmente pueden hacer las matemáticas que antes no podían hacer. Con respecto a evidencia de aprendizaje, estamos trabajando en dos frentes. En uno es muy general, cada estudiante toma dos pruebas, una al comienzo del semestre y una al final. Son pruebas muy parecidas, en cada curso hay 3 pruebas, una para cada curso, en tópicos que supuestamente los estudiantes cubren en el curso. Y lo que hemos hecho es comparación de diferencias de, ¿cómo se dice? Performance. De cómo les va, o sea, la diferencia entre la prueba final y la prueba del comienzo para todos los estudiantes. Como se pueden imaginar, no hemos encontrado ninguna diferencia entre un formato virtual o un formato escrito. Hemos encontrado diferencias cuando los maestros utilizan instrucción activa. Y con eso quiero decir, los maestros en realidad requieren que el estudiante gaste tiempo, use tiempo en la clase para trabajar con los estudiantes en ciertos grupos, y eso lo tenemos documentado de muchas maneras. No solamente les preguntamos a los estudiantes, sino que también les preguntamos a los profesores y podemos ver algunas de esas cosas, y cuando eso sucede, las ganancias son más altas. Entonces es algo que nosotros estamos muy interesados en poder confirmar con toda la muestra que vamos a tener al final del proyecto, que es lo más importante, que ya lo sabemos en la educación matemática, que es no los recursos mismos, sino cómo se usan, lo que hace la diferencia en el aprendizaje. Y el otro frente en el que hemos estado hasta ahora empezando a recolectar información es recolectar la información, como les decía, de las respuestas de los estudiantes a estas preguntas interactivas, porque eso lo queremos comparar con el análisis de texto, el análisis de las competencias que aparecen en el texto, y ver en esas respuestas que ellos utilizan cuántas de esas competencias se activan. Eso no lo hemos hecho. Esto es el plan. Ok, profesora, muchas gracias. En esa línea de las competencias, encontramos en el texto que usted nos dice que descubrieron que la competencia de modelación no se aborda mucho en esos textos. De pronto ahí quisiéramos saber si han hecho o pensado unos rediseños nuevos de algunas partes del texto y de pronto algunos parámetros que ustedes hayan podido encontrar con el fin de suplir esta necesidad. Uh-huh. Sí, en este libro en particular es el libro de álgebra lineal. El libro de álgebra lineal no tiene muchas cuestiones de modelaje, y tiene muchas otras cosas hay muchas otras cosas que no tiene. Por diseño, el autor no estaba interesado en eso, porque el autor lo que quería hacer era un libro que al mismo tiempo que le ayude al estudiante a aprender álgebra lineal, le ayude a aprender computación, programación, porque él trabaja, la mayoría de sus estudiantes son estudiantes que están en un programa de ingeniería que tiene mucha computación. Entonces, ese fue lo que él hizo. Entonces, cuando eso se sabe, nosotros entendemos por qué el libro es como es. Hay otras versiones del libro de álgebra lineal que tienen un montón de representaciones gráficas, de modelaje, de situaciones empíricas, en donde los estudiantes pueden mirar las matrices, por favor, ¿no? Están en todas partes, tienen aplicaciones en todas las partes imaginables. Este libro en particular no, por decisión del autor.
No hemos hecho todavía el análisis del libro de cálculo, nos imaginamos que va a ser un poco diferente, yo creo que va a haber muchísima más representación en matemáticas, mucho más énfasis en formalismo, mucho más énfasis en comunicaciones, comparado con este libro, por ejemplo. Pero no lo hemos hecho porque toma bastante tiempo, hemos estado utilizando algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, pero esos algoritmos requieren un entrenamiento, se requieren una muestra básica para hacer el entrenamiento del programa. El programa aprende, entre más información se le dé al programa, el programa aprende, pero hay que darle una base, la semillita para que aprenda. Y esa semilla quiere decir que necesitamos estudiantes que conocen las competencias y que tienen que codificar más o menos 10% de un libro para poder darle todo el libro al computador y comparar. Y después, una vez eso sucede, hay que hacer una verificación manual, porque los computadores se equivocan. Entonces, esa es una línea que estuvimos explorando. Lo que hicimos fue una prueba de concepto, como dicen, y vemos que funciona. La cuestión ahora es ver si podemos conseguir fondos para hacerlo de manera un poco más automática, porque requiere bastante tiempo. La codificación visual, la codificación manual requiere algo de tiempo. Muchas gracias, Vilma, por las respuestas que nos has ofrecido. En el seminario tenemos una sección convencional y es dialogar con otras personas que pueden estar en alguna otra sede que se conecta al seminario o que interactúan con nosotros a través de preguntas que formulan en el blog de la sesión. Frente a esta cuestión, pues hemos recibido algunas preguntas. Vamos a pasar entonces a esa sección para formularte algunas de las que están allí. Y quiero comenzar con una que formula la profesora Claudia Dorantes del SCOM, del Instituto Politécnico Nacional en México, que complementa una pregunta también previa que habíamos hecho sobre las principales, digamos, características que evalúan los libros de texto y la posibilidad de activación de una competencia. Particularmente, pues la profesora Claudia pues señala o quisiera agregar a esa pregunta, dice que bajo qué tipo de lineamientos específicos se podría asegurar que un libro de texto en matemáticas desarrolle, ella dice, las 8 competencias que están formuladas en el marco conceptual del proyecto. Sí, es una pregunta muy buena. Nosotros nos hemos estado preguntando eso también. Porque las 8 competencias del marco conceptual de Maas y NIS son bien interesantes, ¿no? Y yo no sé, o sea, nosotros hicimos la investigación en el texto, los análisis de texto siempre son complicados de hacer porque se está leyendo el texto, pero nunca se sabe cómo se va a interpretar el texto, cómo se va a leer por un lado, cómo se va a usar en la clase, cómo se va a transformar. Entonces son análisis del potencial realmente, es lo único que se puede decir, cuáles son las posibilidades que el libro puede ofrecer para todas estas cuestiones. Ha sucedido muchas veces que un libro que no es muy bueno en mathematical thinking, por alguna razón, termina siendo usado muy bien por un maestro que es muy competente en sacar el mathematical thinking, hacerlo mucho más explícito. Nosotros no sabemos, por ejemplo, hasta qué punto hay una manera de asegurarse de que todas las competencias estén presentes. Yo creo que es algo ideal. Yo pienso, nosotros no hemos discutido esto últimamente, pero cuando estábamos haciendo este análisis estábamos pensando si es deseable que todas las secciones tengan algo así. Si es más posible pensar, por ejemplo, que los libros se pueden diseñar con unas secciones que están completamente dedicadas a representación.
tal vez es imposible, tal vez representación tiene que estar distribuido a lo largo del libro. No sé hasta qué punto, por ejemplo, hacer énfasis en comunicación en matemáticas, con matemáticas y sobre matemáticas sea algo posible en cualquier nivel de escolaridad. Tampoco sabemos. Idealmente podría ser bueno que todas las secciones, que todos los libros tengan esta opción, pero no sabemos si es posible que todos los libros lo tengan. A nosotros nos gustan mucho esas competencias, no voy a decir que no, right? Por otro lado, por ejemplo, y tuvimos problemas en esto, cómo se identifica mathematical thinking, qué tipo de lenguaje, qué tipo de palabras claves están buscando para decir, sí, aquí está el libro, el autor del libro, lo que quiere es que los estudiantes estén haciendo mathematical thinking. Entonces, si se ponen a pensar, hay un montón de interpretación que está filtrada por cómo el investigador puede estar construyendo esto, cómo el autor estaba pensando en el libro. No sé si eso contesta la pregunta. La pregunta, yo creo que estoy diciendo que tal vez es difícil pensar que haya un libro que sea perfecto en todas estas competencias, que es posible que haya más énfasis. Por ejemplo, problem solving, problem posing, maybe puede ser mucho más enfatizado en la sección dedicada a la resolución de los problemas. Pero aún así es difícil saber si los estudiantes en realidad hacen el engagement de esas competencias, a menos que el maestro se siente y escuche cómo está el maestro trabajando. Es realmente muy difícil corroborar que es en verdad la codificación que nosotros le dimos que realmente sucede, ¿no? Muchas gracias, Vilma, por ese comentario, y de verdad que es un desafío para las personas que hacemos estudios sobre los libros de texto, identificar esos indicadores, esas unidades de análisis que puedan decirnos qué es lo que estaría allí. Sin embargo, yo me preguntaba frente a la posibilidad de interactuar con el autor del libro. O sea, porque finalmente a veces uno evalúa un libro de texto, pero evalúa el texto fuera, digamos, del marco con el cual el autor lo diseñó, o el conjunto de autores lo diseñó. Pero si ustedes, digamos, tienen, digamos, el contacto allí con los profesores, si ustedes mismos están enriqueciendo esos libros de texto, ¿hasta dónde podríamos pensar? Bueno, pues tenemos un marco de competencias bajo esos parámetros, bajo estas ideas, bajo estas orientaciones, ¿cómo esto lo vamos a materializar en un libro de texto? Y en ese sentido, no evaluar el libro de texto ajeno al autor, sino con el autor. Podría ser, digamos, una alternativa, pues que obviamente va a depender si tenemos el acceso a trabajar también con el autor a partir de cómo él pensó porque a veces evaluamos los libros de texto que fueron diseñados por contenidos, que fueron diseñados para atender habilidades procedimentales, pero los evaluamos con un lente de competencias, con un lente de procesos, bueno, con otros lentes que obviamente pues, el libro se va a quebrar porque no fue pensado en ese tipo. Entonces, involucrar al autor del libro de texto allí podría, digamos, ser un elemento para enriquecer el mismo diseño y para fortalecer todo este trabajo de investigación. Sí. Y ese es el estudio que queremos. No nos reímos con los profes, con los autores, no. Y desde que empezamos este proyecto con mi postdoc, una chica que ahora está en Holanda, está en Groningen, tenemos que entrevistar a los autores, y no hemos logrado. No es que lo hemos logrado. No me he sentado a decir, bueno, es que como no es parte del proyecto, es difícil decir, bueno, ahora los vamos a entrevistar a ustedes. Lo que yo quiero hacer realmente, como les decía, nosotros tenemos unas visitas, cuando visitamos a los profesores, un grupo pequeño de profesores los visitamos por una semana. El primer día los entrevistamos cuando ellos planean una lección, observamos la clase, el segundo día, segunda entrevista les mostramos videos de la clase, videos de la planeación, les pedimos que nos comenten cosas, hablamos con los estudiantes,
los estudiantes nos dan información acerca de cómo están usando el libro, etcétera. Hablamos con los maestros de esas respuestas. Son todo una... Lo que yo quiero hacer es hacer lo mismo con los profesores, que todos ellos enseñan su libro. Ponerlos del otro lado y como, no solo como autores, sino también como profesores, usuarios de sus propios libros, qué aprenden, qué hacen, qué no hacen, qué omiten, qué incluyen, qué no incluyen, por qué incluyen todas estas cosas, porque eso es toda una caja negra para nosotros. Y todas estas decisiones acerca de, por ejemplo, por qué me interesan mirar las preguntas, las reading questions antes de clase, ¿por qué y cómo las uso? Me interesa porque quiero saber si necesito dedicarle tiempo a este teorema, ¿no? Todo el mundo lo tuvo bien, entonces sigo. Pero eso es información que todavía no está documentada. Y sí, ya, Johnny, eso lo vamos a hacer. Ah, profe, muy bien. Yo quiero aprovechar este momento en el que estamos dialogando acerca de los libros de texto para compartir una pregunta que hace la profesora Liliana Suárez. Ella se muestra primero muy interesada con el planteamiento que usted hace y con las posibilidades y las herramientas que este tipo de trabajos ofrece para la investigación en tiempo real. Y pregunta que desde su perspectiva, ¿cómo se puede describir la evolución que han sufrido los libros de texto en matemáticas? Y si puede brindar algunos ejemplos de los proyectos que han cambiado ese paradigma de la definición de libros de texto. Qué buena pregunta. Apenas para este momento, profe. Apenas. Ay, tan lindos. Buena pregunta, Liliana. Yo creo que el libro, el artículo que cité de Birgit Pepin, y si yo se los puedo hacer llegar si es que no lo conocen. Los autores son Birgit Pepin, Ghislaine Guedet, Michal Yerushalmi, Luke Trush y Dan Chazen. Escribieron un capítulo en el tercer handbook de investigación y educación matemática que distinguen estos tres tipos de textbook. Entonces, esa me parece a mí una manera interesante de mirar la conceptualización, pero ellos están hablando de libros en las escuelas, kindergarten hasta el grado 12 en los Estados Unidos, que son estos distintos formatos, si quieren, o conjuntos de libros que se pueden utilizar, porque han ampliado mucho la definición de recursos. En nuestro estudio, cuando nosotros recién empezamos, tanto los profesores como los autores estaban pensando que sus estudiantes iban a utilizar solamente el libro de texto. Y yo ya he hecho varios estudios antes, ya sé que los estudiantes no se limitan al libro de texto. Los estudiantes utilizan Google, utilizan Khan Academy, utilizan Wolfram Alpha, utilizan otros libros gratis que aparecen. Entonces el conjunto de recursos que los estudiantes utilizan para estudiar. YouTube es súper popular. Hay canales y canales para todos los cursos que ustedes se puedan imaginar. Los estudiantes los usan, los reusan, los vuelven y los usan para preguntas que los profesores hacen la tarea y les ponen la tarea allí. Los estudiantes hacen Google de la respuesta, Google de la pregunta, todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cuál es la concepción de texto aquí? En ese ambiente en donde tenemos tantas opciones para completar la tarea que me da el maestro. Entonces, eso es un reto para el maestro. Entonces, nosotros recolectamos esta información y en una de las preguntas que le mandamos a los maestros les decimos, mire, estos son todos los recursos que sus estudiantes están usando. Todos los profesores hasta ahora, excepto 2 o 3, tenemos más o menos 28 profesores en el estudio, se sorprenden. Yo les digo, pero ¿se sorprenden de qué? En este momento donde todo el mundo está conectado a Facebook, a Instagram, a Google, es el número 1 search. No, ¿por qué se sorprenden? Como que estamos todavía en una concepción de que lo que yo hago en mi clase es lo que cuenta, pero los estudiantes no están operando en ese paradigma para nada.
Entonces, eso es muy interesante para ellos, porque eso les hace pensar, no sé hasta qué punto les hace repensar cómo hacer preguntas o cómo no hacer preguntas, pero con seguridad les hace caer en cuenta de que probablemente hacer una pregunta que Wolfram Alpha responde fácil no es una buena idea. Entonces esa es una medio respuesta de cómo han cambiado los libros. Yo realmente no sé, o sea, una de las cosas que es muy cierta, sin embargo, en los Estados Unidos es que cuando los estudiantes no tienen un libro de texto, se sienten perdidos. Entonces, muchos profesores requieren un libro de texto para que el estudiante no se sienta perdido. Eso lo sabemos porque aquí en la universidad se utiliza mucho lo que se llama Inquiry-Based Learning, que es aprendizaje guiado por indagación, en donde muchos cursos no tienen libro de texto. Y esa es la primera cosa que los estudiantes dicen, no tenemos libro, yo sé que no necesitamos, pero no hay libro, no hay libro. Y la idea es que no haya libro, que la idea es que construyan el conocimiento por su cuenta. Pero por supuesto los estudiantes buscan todos los libros y hacen las... pero la idea es que no hay. Entonces, para muchos maestros tener un libro es importante para esa seguridad que le da al estudiante. Y pues si pueden tener un libro que tiene todos estos recursos y que les ayude a interactuar, pues mejor que un libro que no es así, ¿no? Y si es gratis, mucho mejor. Estos últimos comentarios que haces, Vilma, pues dan una respuesta parcial a una de las preguntas que formularon en el foro por parte del profesor David Acevedo, quien precisamente pues hablaba de esa multiplicidad de recursos también que podemos encontrar en la web y que, tal como lo mencionas, pues son más usados por los estudiantes que el mismo libro de texto. El adicional, digamos, a esa pregunta, a una pregunta frente a cómo podemos pensar un libro de texto que sea, digamos, un complemento que apele, que dialogue, no sé si el término orquestar allí con esos otros recursos pues pueda ser, digamos, apropiado, pero además de eso, él pregunta también sobre cómo debe mediar el profesor en el libro de texto y el material gratuito disponible en la red. ¿El libro de texto debe presentar contenido o podría convertirse en un recurso que ayude a utilizar adecuadamente el recurso disponible fuera de él? Y también pues dice que en el contexto en el cual pues él trabaja como profesor universitario, pues observa que muchos profesores no utilizan un libro de texto, sino que diseñan, digamos, sus clases a partir de diapositivas en PowerPoint y que a partir de allí, pues entonces, cómo un libro de texto podría, digamos, apoyar al profesor en todo ese tipo de diseño. Entonces, un conjunto de preguntas que el profesor hace para que, cuestionando frente al libro de texto, no como un recurso absoluto, sino, bueno, cómo se complementa con la multiplicidad de recursos también que existen en línea. Buenísima la pregunta, muchas gracias. Las preguntas son muy buenas. Sí, David, mira, no, ¿qué decir aquí? Yo creo que no tenemos opción. O sea, yo creo que nos toca pensar, por lo menos en la universidad, que lo que estamos haciendo es mediando todos los otros recursos que a los que los estudiantes tienen acceso, bien por motu propio o bien porque algún compañero tenía un libro que parecía mejor, porque realmente están interesados en sacar una muy buena nota o porque realmente necesitan entregar la tarea mañana y no tienen ni idea cómo hacerla. Yo creo que no nos queda más opción que reconocer que eso es lo que está pasando, que los estudiantes van a encontrar la información, queramos o no queramos, de nuestra parte o no. La propuesta me parece interesantísima de considerar de si el libro entonces tiene que ser ahora o la clase tiene que ser un espacio para que los estudiantes puedan discernir la calidad de lo que están leyendo. Y eso es otro nivel, no es necesariamente que entiendan el contenido matemático, sino que entiendan en una presentación de video de YouTube o de Khan Academy, si la explicación realmente es una explicación que es útil para ellos. Eso no sé, me parece
me parece intrigante la posibilidad de explorar eso. No sé si, por ejemplo, me hace acordar de una charla en la que estuvimos en esta conferencia del libro de texto en Alemania, que dio Jill Adler, en donde ella hablaba otra vez de la noción de transparencia de Leiva Wenger, en donde la idea es que la caja negra se vuelva caja de cristal para que podamos ver, pero no solamente eso, sino para que el profesor o el futuro maestro entienda cómo es que se deconstruye la caja, cuáles son los elementos que permiten a alguien ver adentro de la caja y que eso sea parte de las herramientas que utilice para enseñar. No necesariamente que se enseñe al maestro a los estudiantes, pero sino que los maestros sean conscientes de que ese tipo de cosas se requieren y se necesita hacer una especie de análisis de si exactamente lo que dices, cómo hacemos para determinar que este recurso es realmente útil para lo que yo quiero aprender. Eso me parece muy interesante. No sé, hasta donde yo sé, no hay aún algo codificado en libros de texto que permitan hacer eso. Y no sé, sí, no sé. No. Bueno, esta sesión, Vilma, pues generó, digamos, muchas inquietudes de muchos colegas. En el sitio web del seminario, pues hay otra cantidad significativa de preguntas. Algunas de ellas se han focalizado en los estudiantes. Y si bien ya hemos hablado un poco de sus aprendizajes, hemos hablado un poco de lo que ellos pueden hacer en el libro de texto, también ha habido inquietudes frente a las emociones que tienen los estudiantes cuando trabajan un libro de texto, frente a no querer trabajar con el libro de texto en tal parte, pero preferir de pronto ir a la sección de ejercicios o de actividades. Bueno, y por el estilo hay otro conjunto de preguntas que invitamos en la medida de tus posibilidades a que visites el espacio y puedas interactuar con nosotros y con las demás personas frente a algunas de esas preguntas, que personalmente pues para mí también se convierten en un desafío para el estudio que hacemos cuando estudiamos libros de texto, pero también frente al mismo diseño de clases, que es el espíritu de ese seminario, o sea, generar ese diálogo entre investigación y clase, y el cotidiano escolar. Por mi parte, pues quisiera agradecerte una vez más por estar aquí a disposición, por dialogar, por facilitar, digamos, todos tus horarios para que pudiéramos dialogar y, bueno, invitarte nuevamente a que continuemos el diálogo a través del seminario y, bueno, más adelante, pues, otro tipo de interacciones. Profesora, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado, pero hemos tenido un buen diálogo y hemos intentado de alguna manera como atender a todas las preguntas generales que estaban en el foro. Agradecemos también a todos los colegas que han participado de este foro, que a pesar del cambio de fecha que tuvimos que hacer, pues continuaron allí y esperamos que nos sigan nutriendo de preguntas y de otros elementos y aspectos importantes para seguir interactuando con todos ustedes. Muchas gracias. Yo tengo las preguntas, yo las copié a un documento en Word y tengo como 40 preguntas. Sí, si no les molesta, me voy a tomar mi tiempo, 42, 43, 44. Si no les molesta, voy a tomar un tiempito antes de poder responder, pero espero poder responderlas cada una. Ha sido una sesión de mucho aprendizaje y, bueno, es la última sesión de decimocuarto ciclo del Seminario de Repensar las Matemáticas. Llevamos pues 14 años trabajando con diferentes temáticas y, bueno, esta última sesión pues ha sido bastante significativo, tanto en los aprendizajes pues que hemos obtenido a partir de tus trabajos, pero también de los desafíos que quedan, de demostrar que necesitamos seguir trabajando frente a este tipo de cuestiones, apoyando mutuamente, digamos, frente a las ideas, frente a formas de atender a esos desafíos. Y, bueno, pues una vez más invitamos a todas las personas que siguen el Seminario Repensar para que participen del próximo ciclo, pues que desarrollaremos el año entrante,
que será nuestro 15º ciclo. Por lo pronto, una vez más, Vilma, muchísimas gracias por por este espacio. Y bueno, pasamos la palabra a los colegas en México, Adriana y José Luis, para que también hagan un cierre de este ciclo. Ay, Johnny y Juan Fernando, muchas gracias. A ti, Vilma. Pues muchas gracias a nuestra invitada, a nuestros dialogantes. Y bueno, pues como decían, esta temática pues es importante. Hay muchas inquietudes, muchas cuestiones, diríamos, en general, de lo que es un libro de texto y en lo particular para cada institución lo que representa un libro de texto, lo que dice sobre su modelo educativo y lo que significa también en la práctica. Y esta situación que mencionaba la doctora al final acerca de ese uso que hacen los estudiantes, esta situación donde ya no es simplemente lo que diga el profesor, que sean los materiales, los recursos a utilizar, sino lo que ellos mismos juzgan pertinente, bien o mal. Y bueno, esto es un desafío más que tenemos los docentes. Diría uno en principio, pensaría que un libro de texto, lo natural es justo que sean así, textos más bien digitales, ya no tanto en papel, por la ventaja que tienen de, por un lado, el costo, por otro lado, el que alguna actualización sea mucho más inmediata, no a esperar una nueva edición, y el aspecto de la interactividad. Pero pues sabemos que una cuestión es lo que pensamos que es de manera natural y la otra situación es lo que en la práctica se va dando, que tenemos que reconocerlo, identificarlo, estudiarlo, y eso es una parte muy importante que tenemos en esta sesión, este trabajo de fijarnos sobre qué sucede con el libro de texto, como decía de nuevo nuestra invitada, algo que los alumnos de manera natural buscan. O sea, se sienten como desamparados sobre el libro de texto, aunque, por otra parte, la investigación también muestra que no lo utilizan a plenitud. ¿Sí? Muy bien, pues gracias a nuestros invitados en esta sesión, a nuestros invitados en este ciclo, en donde tratamos justo a nuestra temática del texto, de las cuestiones digitales, tratamos también aspectos de evaluación, de planeación, de probabilidad estadística, de modelaje también, por ahí, de el uso de gráficas de tercera dimensión. Bueno, la tecnología desde luego estuvo muy presente en nuestras sesiones. Agradecemos a nuestras invitadas, Jesús Victoria Flores Salazar, a Paula Andrea Rendón Mesa, a Mónica Monroy Kuhn, a Nina Galindo Farrán, a Claudia Vázquez Ortiz, a José Luis Piñez y desde luego a nuestra invitada de hoy, Vilma Mesa. Gracias, Adriana. Quiero resaltar esta posibilidad de reunirnos de distintos países, distintas formas de ver las cosas. Hay varias preguntas también en el foro en ese sentido, mucha inquietud en cuanto a cómo distintos lugares, distintas culturas vemos las cosas un poquito diferentes, pero también todo lo que tenemos en común y todo lo que podemos ir apoyándonos. Me gusta mucho esta imagen de las tres instituciones reunidas juntas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Y les recuerdo a nuestros participantes que para cuestiones administrativas, para la constancia, necesitamos que nos entreguen su ensayo, donde consideren por lo menos 3 sesiones, donde se vea o traten de reflejar en la medida de las posibilidades cómo el seminario, estos diálogos, todas estas participaciones han influenciado su clase, su práctica docente, o en el caso de los estudiantes, de los que todavía están formándose, cómo cambia la forma o cómo influye en la forma en la que ven sus futuras clases. Estamos al pendiente. Los primeros días de enero es el plazo para entregar este ensayo. Y bueno. Pues nos despedimos de este 14º ciclo y los esperamos para el próximo siguiente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.